Señor, disponemos nuestra vida para conocerte un poco más. Queremos saber de ti, queremos conocerte a ti, Señor. Espíritu Santo, ven. Ven, Señor. Ayer ya pasó, te necesito. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito. Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito. Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Te anhelamos, Señor. Ven, Espíritu Santo. A las 20 horas prepara allí su copita de vino, de jugo, su pedacito de pan en familia y el elemento fundamental, Jesucristo, Señor y Salvador de cada una de las vidas, que va a estar unida celebrando con nosotros la cena del Señor. Bien, vamos al devocional en esta mañana. Hoy vamos a continuar con esta serie de devocionales que di en llamar bondades. Recuerde, el día de ayer retomábamos el Evangelio según San Mateo, pero ya estamos en el capítulo 9. La semana pasada estuvimos en el capítulo 8 y tuvimos toda una serie de devocionales que precisamente estuvimos hablando acerca del valor de la gracia. Ahora, esta semana hablamos de esto que es bondades. Y hablábamos precisamente, valga la redundancia, de que en el capítulo del libro de los Hechos, en el capítulo número 10 del libro de los Hechos concretamente, el apóstol Pablo, cuando explicaba acerca de lo que Jesús había venido a hacer, hablaba de que Él había venido a hacer bien sobre la tierra. Eso habla de bondades que Él vino a desarrollar a través de su ministerio terrenal. La primera y gran bondad que el Señor derramó sobre nosotros, este Padre bueno y eterno que envió a su Hijo Jesucristo, es la de salvar nuestras vidas para la eternidad.
eternidad y por la eternidad. Pero ahora quiero que sigamos en el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Ayer veíamos la curación, el milagro, ¿no?, de sanidad del paralítico, al cual sus amigos lo llevaron al Señor Jesús. Rompieron el techo de la casa donde el Señor estaba predicando, la casa de Simón Pedro, y hicieron descender en una camilla a el paralítico. Y terminábamos diciendo esto: hay dos cosas que acontecieron ese día en ese lugar. La primera es que este hombre fue perdonado de todos sus pecados. Del Señor Jesús, o mejor dicho, la afirmación del Señor Jesús fue: tus pecados te son perdonados. Y por eso los maestros de la ley se enojaron muchísimo, diciendo: ¿quién es este que se atribuye el perdón de los pecados? Entonces el mismo Señor Jesús le dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho y anda, o toma tu camilla, levántate y anda. Esto habla de dos milagros acontecidos en un mismo momento: el milagro del perdón de los pecados, que nos lleva a la salvación para vida eterna, pero también en este caso puntual el milagro de la sanidad física. Dos cosas que eran imposibles de ser alcanzadas si no fueran por la gracia que el Señor Jesucristo derramó sobre este hombre como ejemplo de lo que cada uno de nosotros podemos recibir. Pero ahora vamos un poquito más adelante. Quiero que busquemos Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva, NBB. Pero buscamos entonces Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13. Búsquelo, lo vamos a leer juntos en esta mañana. Buen día y bendiciones a todos los que están allí conectados, están enviando saludos, motivos de oración. Ahora leemos el texto bíblico y vamos a orar juntos. Bien, ¿lo encontró? Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13, dice lo siguiente. Al salir del lugar, Jesús vio a Mateo, un cobrador de impuestos que estaba sentado junto a la mesa donde se pagaban los tributos. «Sígueme», le dijo Jesús. Mateo se levantó y se fue con él. Ese mismo día cenó Jesús en su casa, y junto con sus discípulos había muchos cobradores de impuestos y gente pecadora. Al ver esto, los fariseos se indignaron. ¿Por qué su maestro anda con gente de esa calaña?, preguntaron a los discípulos. Jesús alcanzó a oír aquellas palabras y les respondió: porque los sanos no necesitan médico, y los enfermos sí. Vayan y traten de entender el texto que dice: misericordia quiero y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los malos. Oramos. Amado Señor, gracias porque sé que esta palabra que vamos a compartir en esta mañana traerá claridad a nuestra vida sobre nuestra condición delante de ti, de ser redimidos, sanados, salvados, Señor, empoderados en la gracia que viene por medio del Espíritu Santo. Bendito Señor, ninguno de nosotros, dice tu palabra en el libro de Efesios, merecíamos ser salvos. Sin embargo, por gracia, afirma
esta palabra en el libro de Efesios, somos salvos por ti. Por eso, amado Dios, queremos en esa actitud, Señor, en la actitud de vernos perdonados, salvados, restaurados por la gracia que viene por medio de Jesucristo. Ver, Señor, el tiempo que vivimos con humildad en nuestro corazón, buscando agradarte y buscando por sobre todas las cosas, Señor, caminar caminos de obediencia que nos lleven, Señor, a glorificar tu santo nombre. Yo quiero unirme junto con cada persona que está conectada en este devocional y pedirte, mi amado Señor, que cada motivo de oración que está siendo expuesto a través de las redes sociales reciba hoy el toque de tu gracia, mi amado Señor, que tú puedas responder, que tú puedas afirmar, confirmar, mi amado Señor, tu presencia en cada vida y en cada respuesta a cada una de estas oraciones. Señor, por los méritos que tú conquistaste en la cruz del Calvario, es que te pedimos que hoy obres, Señor, milagros, prodigios y maravillas, y podamos tener noticias buenas y seguras del Dios en el cual decimos creer, que tiene poder para sanar, para salvar, para restaurar y para liberar. Señor, yo quiero sujetar el mundo espiritual adverso sobre mi vida, sobre mi cabeza y sobre la vida y la cabeza de cada persona que está conectada, Señor, a través de las redes sociales, y declarar que el mundo espiritual adverso se sujeta bajo el gobierno, la soberanía y la autoridad de Jesucristo el Señor. Comenzamos este tiempo de devocional con la mirada y los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien. Hay algo muy, pero muy particular que yo quisiera destacar de este texto de el Evangelio según San Mateo. En primer lugar, este Evangelio de Mateo tiene un significado profundo, o mejor dicho, esta porción, este capítulo 9, pero esta porción, desde el versículo 9 al versículo 13, tiene un significado profundo. ¿Sabe por qué? Porque es la historia dentro de la historia. Y usted dirá, pero esto es un juego de palabras. Y yo quiero decirle que sí, porque es el propio evangelista Mateo contando acerca de su historia desde la mirada del Espíritu Santo, acerca del llamamiento que el mismo Espíritu le hizo por medio de Jesucristo el Señor. Por eso es que le digo que es la historia dentro de la historia, y es relevante y significativo, porque si el Espíritu Santo quiso dejar asentado en el propio Evangelio en el cual escribe quién fue llamado, es porque tiene una enseñanza trascendente y profunda. Ahora, entendamos el contexto en el cual Mateo o Leví, que después vamos a ver más adelante, es el por qué, si es la misma persona, tiene dos nombres, o por qué se lo llama de dos maneras diferentes. Bueno, tranquilo, ya lo vamos a ver juntos. En primer lugar, el Señor Jesús se movía en todo lo que era el territorio de lo que hoy conocemos como Israel y Palestina. Antes era todo un mismo conglomerado geográfico. Pero lo cierto es que Galilea, que era el lugar por donde transitaba, caminaba y desarrolló su ministerio el Señor Jesús, era uno de los grandes centros de comunicaciones del mundo antiguo. Quiero decirle también que Capernaum, que es el lugar que venimos hablando, fue el centro de operaciones ministeriales, por así decirlo, del Señor Jesús. Era uno de los pueblos fronterizos y también era un gran centro aduanero. Ahora, los publicanos, quien Mateo formaba parte de este grupo, eran judíos que se habían rendido al servicio de los romanos, dueños en aquel entonces de todo el país. O sea, los romanos habían venido, habían tomado posesión política, social de todo el territorio, por tanto eran dueños en ese momento, eran los que regían la ley y la vida sociopolítica militar de ese tiempo. Lo cierto es que los judíos, los publicanos eran judíos que se habían puesto al servicio
comercio de Roma para cobrar tributo a sus propios compatriotas. Roma cobraba un tributo, a Roma no le salía barato el hecho de tener ejércitos que estén controlando los territorios dominados, por tanto tenía que recaudar. ¿Y cómo lo hacía? A través de cobrar impuestos a las personas de los pueblos que ellos mismos habían subyugado. Ahora, los publicanos eran judíos, eran personas que eran compatriotas, o sea, eran personas propias de ese país, pero que sin embargo se rendían a los intereses de Roma para cobrarle tributo a sus propios hermanos o compatriotas. Por eso es que eran mal vistos, por eso era que eran vistos como personas renegadas de su condición, de su origen, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué hacían estos publicanos? Escuche esto, y no hay mucha diferencia con lo que hoy hacen muchas personas que trabajan dentro de lo que es el ámbito financiero. Yo creo siempre firmemente, no solo que la palabra de Dios es vigente, sino que hay textos bíblicos que nos muestran claramente lo que hoy vivimos, que en realidad no es novedad para Dios. Dice en el libro de Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. En el capítulo 4 del libro de Eclesiastés precisamente se nombra esto. Pero fíjese, ¿qué hacían los publicanos? Bueno, ellos compraban el derecho de recaudación, dándole a Roma un pago total por los impuestos de ese pueblo según la cantidad vivían en esa ciudad. Ahora, una vez que ellos tenían el derecho, la concesión del impuesto, ellos podrían sacarle a su pueblo más dinero porque ellos ya le habían pagado a Roma. Roma ya tenía su dinero, entonces ellos ¿qué hacían? Ellos ejercían usura. Quiere decir que a lo que ellos le habían pagado a Roma como un monto X por el impuesto de sus compatriotas, le agregaban intereses, y de esos intereses es que ellos sacaban sus ganancias y se enriquecían a costillas de sus propios compatriotas. Así que imagínense la situación de Mateo siendo publicano, siendo recaudador de impuestos delante de sus propios hermanos en cuanto a lo que era la nacionalidad y el origen religioso que tenían. Ahora, para los propios judíos, para los que no estaban de acuerdo con toda esta cuestión, estos publicanos, por más que tenían origen judío, eran traidores, literalmente, esa era la palabra que utilizaban. Traidores, primero porque se habían unido a los invasores romanos, y segundo porque eran considerados apóstatas. ¿Qué quiere decir? Habían renunciado a la fe y a todas las promesas que Dios les había dado desde Abraham para abajo, con tal de ganar dinero y de explotar a sus propios hermanos. Como consecuencia de esta postura que tenían los judíos hacia los publicanos y los recaudadores de impuestos, es que los rabinos los habían excluido de las sinagogas. Ellos no tenían derecho, por más que eran judíos, a ingresar a las sinagogas, y no podían tener derecho tampoco a ninguna práctica que tenía que ver con la vida religiosa de ese tiempo. Quiere decir que literalmente eran parias, eran personas no reconocidas por su propio pueblo, eran personas que, si bien tenían mucho dinero, eran acaudalados y tenían una vida acomodada económicamente, en lo que era la vida social, religiosa, cultural, eran totalmente discriminados, eran puestos fuera de toda consideración, e incluso
incluso los fariseos, los religiosos, los maestros de la ley, ni siquiera querían pasar por frente a ellos y menos aún hacer lo que hizo el Señor Jesús de sentarse a la mesa a comer. Pero quiero que busquemos un texto que está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, en el versículo 31. Quiero que usted lo busque. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 31. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Lo buscamos entonces. Juan 20, 31. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Dice así la palabra de Dios. Pero estas, hablando de los testimonios de la palabra de Dios, dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Por qué puse este texto en el medio de la historia del llamamiento de Mateo y luego la confrontación del Señor Jesús con los fariseos cuando él estaba comiendo con los publicanos? Porque es muy llamativo no solamente la forma en la cual el Señor Jesús llama a Mateo, sino también el contexto en el cual se desarrolla. Imagínese esto. Leíamos en los versículos anteriores del Evangelio según San Mateo capítulo 9, desde el versículo 1 al 8, la sanidad, la salvación y la sanidad de un paralítico. Y automáticamente después bajamos un versículo siguiente y ya nos encontramos con el llamamiento de Mateo. Ahora, la historia cambia drásticamente, pero la esencia de la historia no cambia. La historia cambia drásticamente. No es que el Señor Jesús sigue caminando, recorriendo Galilea para sanar enfermos, sino que en este caso, caminando, saliendo, llama a un recaudador de impuestos. Ahora, la historia cambia, pero la esencia no cambia. Por eso es que Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Diferentes aristas del ministerio del Señor Jesús, pero la esencia es la misma. ¿Cuál es la esencia? La que dice Juan 20:31, para que al creer tengan vida en su nombre. Ahora vamos aquí. Punto número 1 en esta mañana. Regalo de Dios. Así como lo escucha. Punto número 1, regalo de Dios. Para aquellos que anotan, para aquellos que tienen sus cuadernitos. Algunos me contaron que lo imprimen porque están ya ingresando a sus trabajos, entonces después lo imprimen y lo descargan y lo leen tranquilamente en sus casas. Bueno, como yo siempre le digo, si para ustedes de bendición estos devocionales, comparta con otro que de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y unos minutitos de gracia que siempre ahí les saco a mis hermanos de audio y video. Estamos compartiendo el devocional de la mañana. Pero bueno, punto número 1, regalo de Dios. Vamos aquí a la historia de Mateo. Mateo residía en Capernaum. Seguimos en el mismo pueblo. Más adelante posiblemente veamos cómo el Señor Jesús se mueve. Bueno, un poquitito lo vimos en el capítulo 8 de Mateo, cuando el Señor Jesús, para ir a descansar, porque había estado con las multitudes, enseñando, sanando, sube a una barca, se va a Gadara, pero al bajar en Gadara se encuentra con 2 endemoniados, los libera, pero la gente del pueblo de Gadara lo termina expulsando y el Señor sube a la barca, vuelve otra vez a Capernaum. O sea que su viajecito fue muy corto y no pudo salir mucho tiempo fuera de esta ciudad. Ahora,
Mateo residía en Capernaum, o se acuerda que ayer hablábamos que se llamaba ciudad de reposo, Jefernaum, ciudad de reposo también es uno de los significados de Capernaum o Cafarnaum, como también lo dicen algunos. Ahora, esta ciudad tenía mucha importancia comercial, estaba situada en lo que se llamaba la ruta por la cual recorrían las caravanas que venían y cruzaban entre Siria y Egipto. Era un paso obligado por el cual cruzaban las caravanas y también era el causal de la proximidad de las fronteras entre lo que era el territorio de Filipo, que tenía injerencia griega, y lo que era manejado por el rey de origen judío, puesto por los romanos, obviamente, que era Herodes Antipa. Ahora, Mateo se cree él ejercía el cargo de recaudador como un funcionario precisamente de Herodes Antipas, y él recaudaba los impuestos para Roma, pero a su vez estos impuestos eran recaudados para este rey que había sido puesto por el Imperio Romano. ¿Por qué el punto número 1 se llama regalo de Dios? Porque precisamente el nombre Mateo significa regalo o dádiva de Dios. Y quiero que busquemos un texto bíblico. Lucas capítulo 5, versículos 27 y 28. Lucas capítulo 5, versículos 27 y 28. Yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Búsquelo, lo vamos a leer juntos. Lucas capítulo 5, versículos 27 y 28. ¿Lo tiene allí? Lo leemos juntos entonces. Dice Lucas 5, 27 y 28. Después de esto, Jesús salió y vio un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos. Jesús le dijo: sígueme. Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Ahora, usted cuando lee el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, cuando lee el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, o cuando lee el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, creerá que los evangelistas están hablando de personas diferentes, y yo le quiero decir que no. Mateo hace énfasis en lo que significaba su nombre desde el punto de vista griego, y allí es que el significado de Mateo es regalo o dádiva de Dios. Ahora, Lucas hace énfasis en el nombre judío que tenía este hombre, porque Leví significa ligado o unido. Fue el nombre que se le puso a el segundo de los hijos de Jacob, que tuvo con su esposa Lea. Lea dijo cuando nació este hijo que le iba a poner Leví, porque precisamente lo que ella quería era que ese hijo la ligara, la uniera sentimentalmente a su esposo. Si recordamos un poquito más, abriendo un paréntesis o dándole una nota de color, como yo siempre le digo, recordemos que Jacob se quería casar con Raquel, pero resulta que su suegro Labán, sin que él se diera cuenta, le dio por esposa a Lea, que era la hermana mayor, y después le dio a Raquel. Ahora, la que primero tuvo hijos fue Lea, pero sin embargo el corazón de su esposo, el corazón de Jacob, estaba ligado directamente a Raquel. Él amaba profundamente a Raquel, no despreciaba a Lea, pero sin embargo su amor estaba ligado
directamente a Raquel. Entonces Lea, como era la que iba teniendo hijos, ya ella empezó a gestar hijos para Jacob. El primer hijo fue Rubén, el segundo fue Leví. Entonces ella le pone precisamente Leví porque significa ligado o unido. El deseo de Lea era que su hijo la ligara sentimentalmente a su esposo. Por eso este nombre. Ahora fíjese algo muy, pero muy llamativo. Mateo describe su propio nombre como regalo o dádiva de Dios. Lucas describe de Mateo un nombre que significa ligado o unido. Y las dos cosas tienen mucho que ver con el llamamiento que el Señor Jesús le hace a este hombre recaudador de impuestos en ese tiempo. Si uno conjuga los dos nombres, o conjuga, mejor dicho, el significado de los dos nombres, uno se va a dar cuenta de que Mateo o Leví fue para Jesús el regalo de Dios ligado a él para buenas obras. Se lo vuelvo a repetir, fue el regalo de Dios ligado a él para buenas obras. Por eso es que el Espíritu Santo, mis amados y mis amadas, como siempre les digo, no deja nada al azar. Todo lo que vemos en la palabra de Dios no está puesto por casualidad, sino que tiene una esencia, un sentido, una dirección, un hilo conductor que nos lleva a entender que los caminos de Dios tienen no solamente un sentido, una dirección, sino que tienen un propósito. Mateo le agregó al ministerio del Señor Jesús lo que él necesitaba para ese tiempo. El Señor Jesús había empezado a conformar su ministerio con discípulos que él quería preparar para luego que él pasara por la cruz, resucitara, estos discípulos continuaran la obra de expandir el mensaje del Evangelio, de la buena noticia que llevaría a la formación de la iglesia, de la cual nosotros hoy somos parte. Ahora, los primeros discípulos del Señor Jesús eran pescadores, eran personas que no estaban formadas en la lectura, en la escritura, no eran personas formadas intelectualmente. Tal vez sabían sumar, restar porque eran pescadores y tenían que no solamente contar la cantidad de pescados que sacaban del mar, sino también saber a qué precio lo vendían y etcétera. Pero la capacidad de ordenar, la capacidad de poder registrar los hechos del ministerio de Jesús, ellos no lo tenían. Por tanto, en medio del camino, cuando el Señor Jesús venía construyendo un ministerio en el cual él quería remarcar que era el Rey de Gloria descendido desde el cielo, llama a Leví, llama a Mateo, regalo de Dios ligado por Dios para obras que él mismo utilizaría, el Espíritu Santo utilizaría para que nosotros pudiéramos hoy entender los planes y los propósitos de Dios. ¡Qué maravilloso es esto! Yo quiero que usted pueda entender y pueda ver la riqueza que hay en la palabra de Dios y en la enseñanza que el Señor nos quiere mostrar. Yo quiero que busquemos un texto bíblico. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. ¿Lo buscamos? Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16. ¿Lo tiene allí? Lo leemos juntos entonces. Dice así la palabra de Dios. Está hablando el Señor Jesús. Y dice, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él les conceda. Vamos a la primera parte, dice, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. ¿Qué estamos viendo
en esta porción del Evangelio según San Mateo, que el Señor Jesús venía caminando por la ciudad, ve a Mateo, lo llama y le dice: sígueme. Y dejando todo lo que estaba haciendo, automáticamente lo siguió. Pero si ponemos este llamamiento en el contexto de esta palabra: ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los he elegido a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, entendemos el sentido por el cual este hombre era necesario en el ministerio del Señor Jesús. Mateo sabía escribir, Mateo sabía llevar cuentas, Mateo tenía la capacidad intelectual que hasta ese momento el resto de los discípulos no lo tenía. Mateo tenía el conocimiento incluso de los profetas, porque como él sabía leer, él leía los libros del Antiguo Testamento. Por eso es que uno agarra el Evangelio según San Mateo y desde el principio hasta el fin uno puede ver que recurrentemente Mateo menciona, como está escrito en el libro de Isaías, como está escrito en la profecía tal, como está escrito en tal lugar. Lo veíamos cuando también estábamos caminando sobre el capítulo 8 de este Evangelio según San Mateo, en el versículo 17, que el Espíritu Santo le lleva a Mateo a escribir lo siguiente: esto se daba para que se cumpliera la palabra que está escrita. Él, el Señor Jesús, llevó sobre sí nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Constantemente vemos a Mateo entretejiendo los hechos que él veía que el Señor Jesús llevaba adelante, sumado a las profecías que habían anticipado que él iba a llevar adelante cada una de estas cosas. Por eso Mateo era necesario. Mateo tenía que llevar un fruto, y el fruto de Mateo lo seguimos cosechando nosotros. Este día, cuando estamos reflexionando en la palabra que el Espíritu Santo le permitió escribir. Vamos a otro texto. Quiero que busquemos 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Búsquelo allí, lo vamos a leer juntos. ¿Lo tienen? Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Dice: a estos los llamó por medio de nuestro Evangelio, para que alcanzaran la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo vuelvo a leer. Dice así: a estos los llamó por medio de nuestro Evangelio, para que alcanzaran la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:14? De que cada uno de los que han sido llamados, de los que hemos sido llamados para disfrutar de la comunión con Cristo Jesús por medio de aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido alcanzados para la gloria de Dios. Hemos sido alcanzados para conocer a Dios y para proclamar de Dios a otras personas. Por eso es que Mateo era fundamental, no solamente por lo que significaba el acervo intelectual y cultural que él tenía, sino también porque él era alguien que marcaba que el Cristo de la gloria había descendido de los cielos para llamar a toda persona en esta humanidad. Por eso es que más adelante vemos una confrontación que se genera entre el Señor Jesús y los maestros de la ley a causa del llamamiento de Mateo. Fíjense que si los fariseos ya venían un poco incómodos con la relación que tenía el Señor Jesús con la gente, creo que esto del llamamiento de Mateo, y que Mateo, celebrando que Jesús lo llamó a
haga un banquete en su casa, le puso la cereza en la torta. Imagínense, si los mismos maestros de la ley, los mismos judíos, los mismos fariseos, no le permitían ingresar a la sinagoga porque los creían despreciables, que el Señor, el rabí, el maestro, el que tenía tantos seguidores y venía a hablar en nombre de Dios, se fuera a comer a la casa de él, era totalmente fuera de contexto para el tiempo en el cual se vivía. ¿Sabe que la palabra fariseo significa apartado para hacer buenas obras? Eso quiere decir que en el principio esta secta religiosa, dentro de lo que era el ambiente del pueblo judío, había varias sectas religiosas, o sea, había varias denominaciones, por decirlo así, dentro de lo que era la religión. Obviamente la adoración era un único Dios, obviamente la ley en la cual se basaban para poder seguir los mandamientos de Dios era la ley mosaica, la ley que Dios le había dado a Moisés, pero sin embargo había algunos que eran más estrictos en cuanto a la doctrina, el seguimiento de las leyes, y había otros que por ahí dejaban algunas cosas en tonos grises, ¿no? Bueno, los fariseos eran los más apegados a la ley, a tal punto que ellos ni siquiera querían caminar por la calle donde se iban a encontrar con estos publicanos, con estos recaudadores de impuestos. Por eso es que ellos habían impuesto esta ley que no estaba en la palabra de Dios, pero que sin embargo ellos como religiosos la habían impuesto, de que ellos no podían ingresar a la palabra de Dios, a la vida religiosa, y obviamente excluidos de la comunión con Dios. Imagínense esto. Estos hombres como Mateo habían quedado excluidos de la vida religiosa y social. Lo que estos maestros de la ley, estos religiosos le habían dicho a Mateo, era que él no tenía derecho a tener contacto con el Dios de la gloria. Ahora, sin embargo, el Señor Jesús les muestra que Él era la encarnación misma de la palabra que está proclamada en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Les recuerdo, dice así la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que el mundo fuera salvo por medio de él. Y vuelvo a esto: cuando la palabra de Dios habla de mundo, no habla del globo terráqueo, sino que habla de las personas que habitan ese mundo. Habla de cada uno de nosotros. Quiere decir que el Señor Jesucristo fue enviado para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna por medio de él. Ahora hay una condición. La condición es que hagamos lo que hizo Mateo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Automáticamente, dice la palabra de Dios, dejó todo lo que estaba haciendo y lo siguió. Ahora, esto no implica que tal vez Mateo después pudo seguir involucrado en asuntos que tenían que ver con la administración, pero obviamente sí hubo una conversión genuina en su vida, porque de otra manera el Espíritu Santo no lo hubiera utilizado para ser uno de los evangelistas, y sus negocios habrán cambiado radicalmente. Él habrá dejado de ser alguien fraudulento para volverse alguien totalmente íntegro. Lo creo porque el Espíritu Santo toma a personas íntegras, toma a personas que están corrompidas para convertirlas en personas íntegras, Y por eso es que puedo creer fehacientemente, a la luz de la palabra de Dios, de que el Espíritu de Dios obró una transformación en Mateo. Ahora, imagínese usted siendo Mateo, siendo alguien que cree que Dios no va a oír sus oraciones, que Dios no es un Dios que estaría dispuesto a sentarse en su mesa. Si alguna vez alguien le dijo, lo que hiciste no tiene perdón de Dios, o si usted pensó que la vida de las personas que hablamos de Dios y tenemos una vida de servicio de
intachable, de una muralla que usted no puede cruzar. Yo quiero decirle que esta palabra, la palabra de Mateo en esta mañana y el llamamiento de Mateo, Leví, regalo de Dios ligado a él para buenas obras, es precisamente el llamado que Dios hace a toda persona sobre esta tierra. Ninguno de nosotros somos perfectos, ninguno de nosotros alcanzábamos el estándar ideal para que Dios muriera en la cruz por nosotros por medio de Jesucristo. Jesús lo hizo por puro amor y es su amor el que nos llama cada día y nos dice, sígueme. Por eso es que estamos por misericordia, por gracia. Por eso es que Lamentaciones capítulo 3, versículo 23 dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. ¡Wow! Punto número 2 en esta mañana. Sanos por la palabra. Punto número 2, sanos por la palabra. Para aquellos que toman nota, sanos por la palabra. Y quiero que busquemos un texto bíblico que está en 1 Corintios capítulo 1 versículos 25 al 29. 1 Corintios capítulo 1 versículos 25 al 29. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Primera Corintios, capítulo 1, versículos 25 al 29. Dice lo siguiente, pues la locura de Dios, escuche esto, es maravilloso. Dice así, pues la locura de Dios es mucho más sabia que el más sabio plan humano. Y lo débil de Dios es más fuerte que todos los hombres juntos. Fíjense, hermanos, en lo que Dios en lo que Dios ha llamado entre ustedes. Poderosos, nobles, según los criterios humanos. Deliberadamente, Dios ha escogido a los que el mundo considera tontos y débiles para avergonzar al mundo que se considera sabio y fuerte. Ha escogido a los que en el mundo no tienen importancia para destronar a lo que el mundo considera grande, de modo que nadie puede jactarse en la presencia del Señor. ¿Sabe que la palabra gracia significa regalo? O mejor dicho, más que regalo todavía, significa dádiva. La dádiva no es algo común, no es algo que pueda darse. A ver, nosotros podemos dar un regalo, una ofrenda, y ese regalo y esa ofrenda es parte de lo que tenemos para dar según la condición que tenemos. Yo desde este lugar le puedo dar un regalo y le puedo dar una ofrenda, pero sin embargo, el que usted sea perdonado de impuestos, el que usted sea perdonado tal vez por una falta legal, es solamente una dádiva que puede darle alguien que tiene la autoridad para darle. Se cuenta que durante una de las tantas guerras que llevó adelante Napoleón Bonaparte, una mujer desesperada, a llanto partido, se le cruzó en el medio de la caravana y lo paró a Napoleón Bonaparte y le dijo, yo quisiera pedirle a usted una dádiva. Mi hijo es un infractor que huyó de sus filas y yo sé que el castigo para los infractores, para aquellos que huyen de las filas de este gran emperador Napoleón Bonaparte, es precisamente que le sea amputado un brazo. Y Napoleón miró a esta madre y le dijo, y si usted sabe que ese es el castigo que su hijo merece, ¿por qué viene a hablar conmigo? Y la mujer le dijo,
porque precisamente vengo a pedirle una dádiva. Cuando uno apela a alguien supremo, que tiene la autoridad para darle algo que solo Él lo puede conceder, es una dádiva. Por eso es que la palabra que leíamos en 1 Corintios dice que nosotros que fuimos elegidos por Dios para conocerle, los que decimos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, los que somos contados según el Evangelio, según San Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, el Señor les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hemos recibido una dádiva. No nos merecíamos el perdón, la salvación, la restauración, la liberación. No éramos sabios, no éramos entendidos, no éramos considerados por el mundo los mejores, sino que al contrario, éramos considerados los peores, porque el pecado estaba marcando nuestras vidas. Por eso es que Mateo es elegido por el Señor Jesús como el ejemplo de la gracia que se derrama sobre cada uno de nosotros. Por eso cada uno de nosotros debemos también evaluar nuestro corazón. Si no nos parecemos al hermano del hijo pródigo, si nos creemos tan santos, si nos creemos tan buenos. Yo he escuchado a lo largo de todos estos años ministeriales decir a las personas: soy tan malo, yo no sé por qué Dios hace esto conmigo, o tal vez mirando al otro dice: y Dios hizo eso con él porque él es malo, y nunca considera su propia vida. ¿Sabe que hay un texto en la palabra de Dios, en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 1, que dice lo siguiente: que cuando uno tiene que hablar con un hermano acerca de alguna cuestión que esta persona no esté haciendo bien, dice que debemos hacerlo, dice, considerándonos a nosotros mismos. Gálatas 6:1 dice que cuando tenemos que acercarnos a otros para hablarle acerca de cosas que tal vez ese hermano no esté llevando adelante de buena manera, lo primero que tengo que hacer antes de ir a hablar con él es considerar mi propia vida. Por eso los fariseos que miraban a Mateo desde la altura de sus trajes ceremoniales, desde sus filactelias, ¿sabe lo que es la filactelia? Eran pequeñas cajitas de madera que se ponían en la frente de los escribas o fariseos, y se los saltaba con cordones de cuero, y ese cordón de cuero que sostenía esa pequeña cajita, que rodeaba todo el perímetro de la cabeza, descendía por el hombro y terminaba enredándose en la mano derecha de ese maestro de la ley, de ese fariseo. ¿Por qué? Porque en esa pequeña cajita era contenida una pequeña porción de la ley de Dios. Este hecho lo basaban, y hasta el día de hoy uno puede ver en Israel de que hay personas, hay judíos que todavía practican esto. Esto se basaba en un texto bíblico que dice que la palabra de Dios debe ser llevada en la frente y atada a nuestra mano. Pero de lo que está hablando es de que tenemos que grabarnos la palabra de Dios y tenemos que obrar conforme a la palabra de Dios. De eso está hablando. Entonces, estos hombres miraban desde la altura a Mateo, y Jesús lo miró desde la dádiva, desde el corazón generoso de Dios, como dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25 y 29. De modo que nadie pueda jactarse en la presencia de Dios. Mateo sabía decirle a Jesús: ¿por qué me vienes a buscar a mí, que soy tan santo y tan importante? Mateo lo sabía. Mateo sufría en su propio corazón el desprecio de no poder tener comunión con Dios. Sin embargo, el Dios vivo, encarnado en Jesucristo el Señor, se acercó a su mesa recaudadora y le entregó aquello
de valor incalculable, mucho más valioso que todas las monedas de oro y de plata que él podría haber tenido allí en su mesa. Y era la gracia de la salvación por medio de Jesucristo el Señor. ¡Wow! ¡Qué maravilloso lo que podemos aprender a través de esto! Ahora, la forma en que Jesús trata a los fariseos es la misma con la que trata a los publicanos. Jesús no hizo diferencias, Jesús no hacía diferencias. Que era algo absurdo y que era un insulto y obviamente él, que era justo, veía que eso era sumamente injusto delante de los ojos de Dios. Dios no considera las cosas de esa manera. Si Dios considerara las cosas de esa manera, mis amados y mis amadas, más de uno de nosotros estaríamos quemaditos como carbón, porque nuestro Dios, dice la palabra, es fuego consumidor. Si no tuviéramos el manto de la gracia que todavía nos cubre por medio de Jesucristo y que tenemos que aprovecharlo, porque en algún tiempo, dice la palabra, se va a terminar, nosotros estaríamos como carboncitos allí apagaditos, o como todos estos pastizales que estamos viendo aquí en la República Argentina que se están quemando. Ahora, el Señor en realidad nos muestra que nosotros somos afortunados a través de esta confrontación que el Señor Jesús tiene con los fariseos. Lo leíamos aquí en el Evangelio según San Mateo. Los maestros de la ley y los fariseos empezaron a murmurar. ¿Cómo? Le dijeron a sus discípulos, es que tu maestro come con publicanos y con pecadores. Ellos no lo entendían, no les entraba en su cabeza, porque no comprendían lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Y por eso es que el Señor Jesús les dice, vayan a estudiar la palabra y reflexionen sobre esa, porque ese texto bíblico estaba en la ley de Dios y ellos lo debían practicar. Misericordia quiero y no sacrificios. Ahora, abro paréntesis, para nosotros en este tiempo no implica que no debamos hacer sacrificios, sino que lo que implica es que primero debemos tener misericordia para con otros y luego hacer esfuerzos más allá de nosotros mismos para poder ganar la vida de otras personas. Ahora, si vemos en realidad lo que el Señor estaba haciendo, lo que Dios estaba haciendo para llamar a los pecadores y no a aquellos que se consideraban santos, es lo que dice el Señor Jesús. Yo he venido a buscar a los enfermos, lo leíamos en Mateo capítulo 9, y no vine a buscar a los que están sanos. Jesús vino a hacer el sacrificio de aquellos que entienden su necesidad inherente de Él. Los que entienden su necesidad inherente de Él son los que se reconocen enfermos espiritualmente para ser sanados de Él. Es de los que habla Mateo capítulo 5. Pobres en espíritu. Ahora, los orgullosos, aquellos que no ven que tienen necesidad de Jesús, se creen tan sanos que en realidad están muy enfermos. Y termino con esto. Charles Spurgeon, con respecto a Mateo capítulo 9, dijo lo siguiente: Señor, permíteme que si alguna vez me encuentro en compañía de pecadores, pueda ser con el diseño de sanarlos y que nunca me infecte con su enfermedad. Le vuelvo a leer. Dice Charles Spurgeon, hablando de Mateo capítulo 9, dijo: Señor, permíteme que si alguna vez me encuentro en compañía de pecadores, pueda ser con el diseño de sanarlos y que nunca me infecte con su enfermedad. No seamos como el hermano del hijo pródigo, sino que practiquemos lo que el Señor dijo: misericordia quiero. Amado Señor,
Bendito seas tú y bendita sea la palabra que en esta mañana bendice nuestras vidas, que nos lleve a reflexionar profundamente sobre la condición de nuestro corazón. Si estamos enfermos y en necesidad de salvación por medio de Jesucristo, que no dejemos pasar este día, que hagamos una oración donde digamos que Jesús venga a vivir en nuestro corazón y que sea nuestro Señor y Salvador y perdone nuestros pecados. Pero si hemos, Señor, caminado con Jesús en nuestro corazón y hemos mirado con altivez a aquellos que han cometido errores, también debemos arrepentirnos y reconocer que, Señor, necesitamos ser sanados del orgullo, de la soberbia y de la vanagloria. Amado Dios, tú viniste a llamarnos porque estábamos enfermos, pero bendita sea la gracia que nos sana, que nos restaura y que nos libera. Gracias por ello, mi amado Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Nos encontramos mañana en el devocional de la mañana.